antes que los montes fueran engendrados, antes que dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Tuyos son los cielos. Tuya es la tierra. Tú fundaste el mundo y su plenitud. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si no, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. O a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, para que te instruya y te lo declaren los peces del mar. ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Adonai ha hecho esto? Desplieguen sus notas, muy enfocados, porque hoy es un día muy determinante para tu eternidad. En las reuniones pasadas revisamos el Evangelio de Salvación o de Jesucristo, que lo encontramos en Lucas, el Evangelio del Reino, que lo encontramos en Mateo, el Evangelio del Servicio o de la Humildad, que lo encontramos en Marcos, el Evangelio de Dios en nosotros o de la vida eterna, que lo encontramos en Juan. Y hace 8 días revisamos el Evangelio de la Transformación, el precioso Evangelio de la vida de resurrección, el Evangelio de Pablo, ¿sí? El Evangelio completador, que lo encontramos en las 14 cartas que él escribió. ¿Alguien ha estado estudiando las 14 cartas? ¿Se ha puesto la tarea de estudiar esas cartas? Iglesia, es muy importante. Yo le decía esto hace 8 días. Amados, ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de Salvación, y es maravilloso, es la base del Evangelio. Pero ya es tiempo que nos introduzcamos en el Evangelio de Pablo y seamos transformados. ¿Sí? ¿Para qué Dios nos entregó el Evangelio de Pablo? ¿Para qué Dios nos entregó esas 14 cartas? Para que todo lo que Él quiere hacer en nosotros y hacer con nosotros, a través de nosotros, se pueda lograr, se pueda completar. Entonces adentrémonos en estas 14 cartas, porque es el Evangelio de la transformación. Yo quiero animarlos a todos a que ampliemos el espectro, el entendimiento de lo que consideramos por evangelio, que no nos quedemos únicamente en toda la vida con el pensamiento de que evangelio solo se reduce a el perdón de los pecados, a la liberación de las iniquidades, a que Él nos redimió, nos justificó. Todo eso es precioso, todo eso hace parte del evangelio y es el cimiento del evangelio. Pero gracias a lo que entendimos hace 8 días, gracias al Evangelio de Pablo, hoy podemos saber que podemos ir más lejos, podemos ir más allá.
como diría Pablo en Hebreos 6, si usted lo quiere revisar en casa, en los primeros versículos. Por tanto, no nos quedemos en los principios elementales de la palabra de Cristo, sino avancemos a la perfección. ¿Qué Pablo qué hombre? Ese era su enfoque, perfeccionar a la iglesia. Que seamos transformados en todas las áreas. Diga conmigo, en todas. Entonces, hoy día, ¿cuántos evangelios hay? Por el momento podríamos decir que hay 5. Los 4 conocidos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el evangelio de Pablo, que sería el 5, que completa todo lo que los anteriores 4 no lograron completar y los agrupa todos en uno solo. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Ese para mí es lo glorioso de este evangelio. Entonces, son 5, son 1. Bueno, ahí entra la multidimensión de Dios, ¿cierto? Igual que usted es un hijo de Dios, pero también es un padre de familia, pero también es esposo, pero también es hijo de otra persona, ¿sí? Y es la misma persona. Pero a la vez usted es profesional, a la vez es estudiante, a la vez es deportista. Son diferentes aspectos, pero una sola persona. Qué especial verlo así, ¿no? Lo propio pasa con Dios. Él tiene muchos aspectos. Hay una multidimensionalidad en Dios, en su persona. Hay muchísimos aspectos. Y Pablo completa todo aquello que no alcanzó a ser completado por los anteriores evangelios. Yo espero que esto lo motive a poder no leer de pasada las 14 cartas de Pablo, sino entender que ahí está el motor de la transformación de la iglesia, de tu vida, de tu casa, de tus generaciones. En todas las áreas, ahí nosotros podremos experimentar la multiforme sabiduría de Dios. Y bueno, con todo lo que hemos revisado hasta el momento, ya estamos listos para poder empezar a entender el último y más glorioso evangelio, el evangelio eterno. Y yo declaro que todo esto que se va a empezar a ampliar, tu espíritu se abre, tu corazón se abre y lo recibes. Quiero llevarlos al único pasaje que habla del evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, sobre toda tribu o raza, sobre toda lengua y sobre todo pueblo. ¿Lo volvemos a leer? Vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu y lengua y pueblo. Esto que le voy a hablar, llevo años estudiándolo. Y cuando se empezó a abrir todo este ámbito de los evangelios de Dios, Dios consolidó este gran diseño. Varias cosas aquí en este gran versículo. Vean quiénes están implicados. Literalmente todos los seres humanos, ¿sí? Es decir, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, para anunciarlo a los asentados en la tierra. Pero también vean que dice que los ángeles proclaman este evangelio eterno. Y mire la expresión que usa: vi otro ángel volando en medio del cielo. La palabra para en medio del cielo
es mesouranema, medio del cielo, mesouranema. La expresión literal es cielo medio o cielo intermedio. Esto nos quiere decir que al menos hay 3 cielos, honrando lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 12:2, para que usted lo revise en casa. ¿Será que este cielo medio que está hablando acá se refiere al segundo cielo, al Raquía? Sí, se está refiriendo precisamente a ese espacio, al medio del cielo. Entonces, por este verso entendemos varias cosas. Entendemos que los ángeles son los encargados de proclamar un mensaje llamado Evangelio Eterno. ¿Dónde lo proclaman? En el cielo intermedio, en el Raquía. Y esta noticia llega a todos los asentados de la tierra, es decir, a toda nación, pueblo, tribu o lengua. ¿Hasta ahí vamos bien? Diga amén. Aquí es importante introducirnos en la maravilla del Evangelio Eterno. Y para ello tenemos que empezar a hablar de dónde empieza el Evangelio Eterno. Si quiere escribirlo, ¿dónde inicia? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de este Evangelio? Le hago esta pregunta. Si se llama Evangelio Eterno, ¿cuál será su tema central? Ahí está. La eternidad. El Evangelio Eterno es el Evangelio de la eternidad de Cristo. Es el Evangelio de la eternidad del Corderito. Desde hoy vamos a empezar a conocer al Corderito como nunca antes lo habíamos conocido. Apocalipsis 13, por favor. Mire lo que dice el verso 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. La palabra aquí para mundo es cosmos. Muy importante que pueda tomar nota de varias de las menciones que estoy haciendo. Cosmos se refiere a todo lo creado. Mundo material, llámese seres humanos, animales y elementos. Pero note lo que está diciendo. Si usted lee todo el capítulo, que sería bueno que lo pueda leer en casa, dice que a la bestia la van a adorar aquellos cuyos nombres no están en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19, por favor. A ver, unas hojitas atrás. No es mucho, los espero. Primera de Pedro 1, versículo 19. Usted lee desde el 18, va a decir que fuimos rescatados de nuestra vida pasada, no con cosas corruptibles como plata u oro. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¿Cuál es la expresión que está volviendo a utilizar acá, que acabamos de leer en Apocalipsis? Bueno, esa es una, cordero. Pero hay otra. Bueno, ahí ya la están mencionando. Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todo, del mundo, antes de que Dios creara todo lo que está creado. Iglesia, abra su espíritu. Dentro de la idea tradicional del evangelismo,
está el hecho de ver al Salvador que está en la cruz, ¿verdad? Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso. Pero eso no está diciendo acá. Aquí dice que el corderito fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿está hablando aquí de la cruz? No. Está diciendo antes de que Dios creara el mundo, el corderito fue degollado. Y note el cuidado que Pedro tiene al escribir esto que estamos leyendo. Él separa dos cosas, preste mucha atención. Primero, Jesús fue sacrificado, fue escogido, fue separado antes de la fundación del mundo. Pero dice como segundo, y fue manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él nace como hombre y muere en la cruz, Jesús de Nazaret. Pero claramente Pedro aquí y Juan en Apocalipsis 13 está diciendo: Jesús no se sacrificó solamente en la cruz. Su sacrificio fue antes de la fundación del mundo. ¿Acaso Pedro y Juan están afirmando que el Cordero de Dios fue degollado más de una vez? Sí. Tanto en Apocalipsis como en Primera de Pedro, Juan y Pedro están afirmando: Cristo fue sacrificado, Cristo fue degollado mucho antes del sacrificio que conocemos que ocurrió en el año 30 aproximadamente, mucho antes que el sacrificio que Él tuvo en Jerusalén, en el monte Gólgota, mucho antes. El sacrificio más antiguo de Cristo se dio antes de que Dios creara todo, antes de la fundación del mundo. Por ende, sí, Jesús se sacrificó más de una vez. Esto explica aún más por qué es tan revelador cuando Juan el Bautista identifica a Jesús por primera vez. Mire lo que dice, vayamos a Juan 1:29. Al día siguiente, Juan ve a Jesús que viene hacia él para ser bautizado, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Note lo que Juan está diciendo en el día del bautismo de Jesús. Él está diciendo: Él es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. No dice que cargará los pecados del mundo. Y si revisamos esta expresión en el griego, la forma en la que está conjugado el verbo es en un presente activo. Es decir, si lo quisiéramos leer de forma más correcta es: este es el Cordero de Dios cargando el pecado del mundo, llevando sobre sí el pecado del mundo. ¡Wow! Iglesia, aún Juan no lo había bautizado. Él no había empezado su ministerio, todavía no se había dado a conocer, y Juan ya está diciendo: Él es el corderito que está cargando el pecado del mundo hace mucho tiempo. Este cordero fue sacrificado mucho antes de que Él naciera como hombre, o antes de que tuviéramos referencia de su vida como ser humano. Mire lo que dice Hebreos 4:3. Esto que usted va a leer sobrepasa todo entendimiento racional. Pero los que hemos creído entramos en el reposo,
como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. A ver, ¿las obras de quién? ¿De quién está hablando acá? De Cristo, está hablando de Jesús. Aquí en Hebreos dice que sus obras fueron acabadas antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles obras? Todas. ¿Todas? Todas. Dios, todo esto que se empieza a ampliar, te pido que se los reveles. Te pido que entremos todos en esta dimensión de entendimiento. Todo lo que vemos de Cristo en los 4 evangelios, todo lo que vemos que para nosotros es el centro de todo, ni siquiera es importante. Ni siquiera es importante. Porque acá está diciendo que Él acabó todo eso antes de la fundación del mundo. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Sí lo está viendo? Su sacrificio fue antes de la fundación del mundo. Eso lo hemos estado leyendo. Por tanto, sus obras terminaron ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Y por esta razón existe un Efesios 1:4. Y hoy lo vamos a comprender con otro entendimiento. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No desconecte ningún versículo. Acá está diciendo algo tremendo. Según el Evangelio de Salvación, Cristo murió por nosotros y nosotros somos salvos el día que creemos en Él. Ese es el Evangelio de Salvación, el día que creemos en su obra, en su sacrificio. Esto es totalmente cierto, hermoso, poderoso. Pero según el Evangelio eterno, que termina de completar toda esta revelación, Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo, para que antes de la fundación del mundo tú fueras salvo. Iglesia, escuche esto, por favor. Dios sabía que Luzbel se iba a rebelar. Dios sabía que querubín protector lo iba a traicionar. Dios sabía que Adán iba a desobedecerle. Dios sabía que nuestros antepasados iban a pecar delante de Dios. Entonces, antes de que todo esto pasara, antes de que todo fuera creado, Jesucristo, el corderito, se sacrificó por nosotros. Tú fuiste salvo antes de la fundación del mundo. Ay, por lo menos eso es lo que debería parecer después de esto. ¡Cuán glorioso es Dios! Le pregunto, ¿dónde está el tiempo en todo esto? ¿Dónde está el tiempo en todo esto? No existe. Por eso se llama Evangelio eterno. Porque antes de que el tiempo existiera, Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo fue degollado por nosotros. Te pido que lo leas en primera persona. Él me escogió antes de la fundación del mundo para ser santo, sin mancha, delante de Él en amor. Cuando Él estaba siendo sacrificado antes de la fundación del mundo, tú ya estabas siendo liberado de tus iniquidades, de tus rebeliones, de tus transgresiones, de tus pecados, de tu vida pasada, de tus enfermedades, de las deudas que tú tenías. Ya te estaba liberando de las maldiciones.
Este es el evangelio eterno. ¿Por qué es evangelio eterno? Porque muestra no solamente un Dios que soñó contigo y conmigo desde la eternidad, sino que muestra a un Cristo que se sacrificó por nosotros desde la eternidad. Muestra lo que Cristo hizo por nosotros desde antes de que todo existiera. Él se sacrificó por ti. Él se sacrificó por toda la creación antes del tiempo, antes de toda creación, por nosotros. Entonces, como que el peso, como que lo más importante que Jesús hizo fue antes de la fundación del mundo. Él acabó todo allá. Él lo acabó todo ahí. Y todo esto, todo lo que vemos en la ley, en los salmos, en los profetas y a lo largo de los evangelios, es como cuando usted está en un estanque o está en la piscina y usted tiene una piedrita y la deja caer. Apenas cae, se forman ondas. ¿Sí? La ley, los salmos, los profetas y los evangelios son apenas la consecuencia de lo que Él completó mucho más antes. Son las ondas. ¿Qué cosa es esta? Iglesia, hoy se está rompiendo una estructura muy seria. Hemos crecido con la idea que durante todo el Antiguo Testamento nadie se salvó. Ni siquiera Moisés entró. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no fueron salvos? ¿Por qué no entraron si Cristo ya había terminado todo antes de la fundación del mundo? Pregunta: ¿David se salvó? ¿Cómo se salvó? Si en ese tiempo, según la teología tradicional, era el tiempo de la ley. Todavía no era el tiempo de la gracia. La gracia inicia cuando Jesús vino como hombre. ¿Cómo se salvaron todos ellos si todos ellos de alguna u otra manera pecaron? Se salvaron porque desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue degollado por ellos y por nosotros. ¡Qué glorioso es Cristo! ¡Qué glorioso es Cristo! Siempre se ha dicho que en el antiguo pacto nadie podía ser salvo porque aún Cristo no venía, pero Él ya había terminado todo. Eso es lo que acabamos de leer en Hebreos. Él ya lo había terminado todo. Entonces, ¿por qué no es posible que ellos fueran declarados justos, salvos, santos antes de Jesús hombre, si Él ya había terminado todo antes de venir como hombre? Mastíquese esto, páselo, rúmielo. Iglesia, escuche esto. Hay un principio eterno acá. Nosotros solo podemos ser salvos por su sacrificio. Nada cambia eso. Solo somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero su sacrificio fue antes de la fundación del mundo, no solo en el año 30. Eso es lo que nos revela el evangelio eterno. Y tú puedes decir: no, en esos 2000, 3000, 4000 años ellos estuvieron sin Jesucristo, nadie se salvó, todos pecaron, todos perecieron. Y Dios te va a decir: espérate un momentito, ¿quién te dijo que nadie se salvó? Pastor, pero es que nadie puede ser salvo por la ley. Correcto, por la ley nadie es salvo. Pero que hubo gente antes del Calvario que no solo se salvó, sino que no vieron muerte. No vieron muerte. Mira a Enoc, mira a Elías,
algunos que tienen, ¿saben cómo están algunos? A ver, para que la Biblia le responda a esto y no lo vea como algo mío, vayamos a Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, ¿quiénes? Elías y Eliseo, muy bien. He aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿En espíritu? No, en carne y hueso. En cuerpo Elías subió al cielo. No, pastor, peleé con Dios. Hebreos 11:5, que usted también lo encuentra en Génesis. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Fue arrebatado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado por nadie, porque Dios mismo fue el que lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Iglesia, Elías y Enoc están con el Padre en cuerpo, como si Adán nunca hubiera pecado. En este momento, sí, desde ese tiempo, desde el Antiguo Testamento. No, todos tenemos el pecado de Adán. Díselo a Enoc. No, nadie puede subir al cielo, nadie puede subir al Padre. Díselo a Elías. No, nadie puede ser arrebatado al cielo. Díselo a Pablo. ¿Y con qué derecho? Porque el sacrificio ya estaba hecho antes de los evangelios, antes de los profetas, antes de los salmos, antes de la ley, antes de toda la creación. Ya Cristo se había sacrificado por todos nosotros. En ambos casos, ellos son tomados por Dios. Enoc, Elías, vengan para acá, antes de la ley. Y otros, como Elías, en la ley. A ambos Dios les dijo: me los llevo. Pero ¿y cómo así? ¿Y dónde está la simiente de pecado? Pero pastor, el postrer Adán todavía no había llegado. El evangelio eterno estaba operando desde el instante en que Cristo es sacrificado por primera vez. Y Él fue sacrificado antes de que el pecado se exprese. Él fue sacrificado antes de que la primera luminaria se corrompiera. Él fue sacrificado antes de todo esto, antes del tiempo. Él ya se había sacrificado por todos nosotros. Alguien que le diga amén. Gracias. Gracias, Cristo, por lo que hiciste. ¿Ven ustedes una estructura sobre la que hemos creído? Y que no digo que está equivocada, digo que está incompleta, porque hemos ignorado una parte crucial de esta revelación del evangelio. Jesús, antes de pisar la tierra de Belén, ya había terminado todo. Ya había terminado todo. Grite eso: ya había terminado todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, si hay algo que yo sé, es que el diablo siempre llega tarde. Si hay algo que yo sé, es que al diablo se le quema el pan en la puerta del horno. Si hay algo que yo sé, es que él nunca puede terminar sus obras. Si hay algo que yo sé, es que el Señor siempre llega primero. Él siempre llega en el tiempo oportuno, en el tiempo oportuno, en el tiempo aceptable. Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo?
antes de todo. Antes de todo. Él es el antes de todo. Él es el Aleph Tav. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Él es antes de todo. Entonces, iglesia, no me importa lo que te haya pasado en tu vida. El Señor preparó tu salvación antes que siquiera tú hubieses nacido. Antes de que tú escucharas la palabra iniquidad y entendieras que viene del hebreo abón y que significa lo torcido, lo que está torcido. Antes de todo esto, Él ya te tenía registrado en el libro de la vida del Corderito. Antes. Y esto es maravilloso, porque me hace ver a un Dios que no depende de lo que yo hago. Me escogió. Él me escogió a mí desde la eternidad. No sé por qué me escogió, pero Jesús va a decirle a sus discípulos: oh, queridos discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Desde cuándo? Pues no se alcanzan a imaginar desde cuándo los elegí. Desde antes de que todo existiera. Yo no sé por qué me escogió. Yo no sé por qué me escogió. Yo no me hubiera escogido. Yo lo sé. Yo sé quién soy yo. Pero me escogió. ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no voy a vivir para Él si Él me escogió? Él me escogió no por mis obras, no por mi justicia. Me escogió porque a Él le plació escogerme, como le plació escogerte a ti. Seguramente si tú te pones a pensar, tú no te hubieras tampoco escogido a ti mismo. Tú conoces tu pasado, tus pecados, todo lo que hiciste, aún muchas de las cosas que a veces hacemos siendo hijos de Dios todavía. Pero déjame decirte, Él te escogió. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Hemos dejado que nos pese el pecado de nuestros padres. Hemos dejado que nos pese el pecado de nuestros antepasados, todo lo que ellos vivieron. Ay, no, es que mire la iniquidad, es que mi papá era un borracho, es que mi mamá la violaron, es que mi abuelo era un brujo, es que antes de que tú tuvieras un nombre, antes que siquiera tu mamá hubiese nacido, Él te eligió. Tú ya estabas escrito en el libro de la vida del Corderito. Tú ya estabas en los planes de Dios desde la eternidad. Si vas a buscar genealogías, no las busques en los rollos del diablo. Búscalo en este lugar, en Hebreos 4:3, donde dice: Él terminó su obra antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde se abre toda esta realidad de lo que es el evangelio eterno. Iglesia, le quiero decir esto: el Señor ha trabajado tu salvación durante mucho tiempo, mucho antes de que Él naciera en Belén como hombre. El Señor no empezó con su tarea en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él empezó en el principio de la eternidad a pelear por ti y por mí, antes de que el tiempo existiera, antes de que todo fuera creado. El diablo llegó tarde. El diablo llegó tarde. Quiso arruinar tu vida, llegó tarde. Quiso arruinar tu matrimonio, llegó tarde. Quiso arruinar a tus hijos, llegó tarde. Porque ellos están escritos en el libro de la vida del Corderito. Llegó tarde. Mire, no me importa dónde estén en este momento, no me importa qué estén haciendo. Llegó tarde, porque ellos están escritos en el libro de la vida del Corderito. Publícalo, iglesia.
Publica ese evangelio. El diablo llegó tarde. El diablo llegó tarde. Cristo ya se sacrificó por mi vida, por mi familia, por mis generaciones. Él ya peleó por esta ciudad y Él ya acabó todo. Él ya terminó su obra. Antes de todo, Él ya peleó y Él ya triunfó. Padre, líbranos de una mente circunstancial. Líbranos de una mente temporal y ayúdanos a ver la eternidad y a darnos cuenta de que Jesucristo estuvo obrando mucho antes de lo que yo pueda ver, de lo que yo pueda entender, de lo que yo pueda siquiera imaginar. Tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió. Alguien que pueda decirle gloria a Dios. Evangelio eterno. En la eternidad fuiste salvado. En la eternidad fuiste elegido. En la eternidad todas las obras se completaron. En la eternidad. En la eternidad. Y ahí usted lo tiene. Al corderito. Hoy le he puesto el fundamento de este evangelio. Todavía tengo mucho por hablarle. ¿Ya entiende por qué es el evangelio más glorioso? Las próximas semanas van a ser gloriosas. Dios, ayúdanos a entender este evangelio. Ayúdanos a entender las profundidades de todo lo que Cristo ya conquistó por nosotros. Y quiero finalizar hoy en Apocalipsis 5. Y que juntos podamos decir realmente que Él es digno. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza, honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes y hoy la iglesia de Luz y Vida decimos: amén. Que terminemos confesando esta gran realidad. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Solo el corderito. ¿Quién es digno de la adoración de toda la creación? Solo el corderito. Y porque tú fuiste degollado desde antes de la fundación del mundo, me salvaste
me escogiste, no por mis obras, sino por tu amor. Todas tus obras fueron acabadas desde antes de la fundación del mundo. Te sacrificaste desde la eternidad. Mi respuesta es adorarte, Cristo. Digno eres, Corderito, de tomar el poder, la riqueza, la alabanza. Digno, digno eres, Corderito, de tomar la fortaleza, el honor y la gloria. Digno, digno eres, digno eres, Corderito, de tomar el poder, la riqueza, la alabanza. Digno eres, Corderito, de tomar la fortaleza, el honor y la gloria. Todo lo creado te adora, todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra, todo lo creado en las aguas te adora. Todo lo creado y todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra, todo lo creado en las aguas te adora. La alabanza, la alabanza, gloria y honra, el dominio, el poder, al que está en el trono y al Corderito, por los siglos de los siglos. La alabanza, la alabanza, gloria y honra, el dominio, el poder, al que está en el trono y al Corderito, por los siglos de los siglos. Digno eres, digno eres, Corderito, de tomar el poder, la riqueza, la alabanza.
Cristo. Hoy fue puesto el fundamento. Así que en las próximas semanas vamos a tener muchas razones para decirle que Él es el más digno. Prepárese para las próximas reuniones. Prepárese para todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en lo que Dios hoy nos ha hablado, publíquelo. Proclame ese evangelio. Señor, gracias por hacernos partícipes de este evangelio eterno que alcanza toda la creación, a los vivientes, a los elementos, a las luminarias, a todo lo creado. Cristo, revélate en dimensiones mayores. Y hoy mi oración es: danos la fe para poderte conocer como el Corderito.